Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, de esos que tanto nos gustan. Porque hoy, amigos míos, hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor a través de la pantalla, pero que parece que detrás de cámaras, la historia no fue tan de cuento de hadas como pensábamos. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de un supuesto escándalo de traición que, de ser cierto, lo cambiaría todo. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, lleno de información, chismes, noticias y todo lo que les gusta saber sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es súper importante para que siga creando vídeos como este. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Quién no recuerda esa química explosiva en Erkenci? Sus personajes Kandibit y Sanemane nos enamoraron con su romance apasionado y lleno de altibajos. Era imposible no shippearlos, no desear que esa magia que veíamos en la pantalla se extendiera también a la vida real. Y por un tiempo muchos creímos que así era. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos fuera de cámaras y una conexión innegable. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, podría ser mucho más compleja. Y aquí es donde entra en juego este supuesto escándalo de traición. A ver, aclaremos algo desde el principio. Todo lo que les voy a contar son rumores, especulaciones que han circulado en la prensa turca y en las redes sociales. No hay nada confirmado al 100%, así que tómenlo todo con pinzas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena. El rumor principal gira en torno a una tercera persona involucrada en la relación de Can y Mehmet. Según estas informaciones, mientras grababan Erkenci, Can Yaman habría tenido un affair con otra actriz, alguien que también formaba parte del elenco de la serie. Se habla de encuentros secretos, mensajes subidos de tono y una relación que se mantuvo oculta a los ojos de Mehmet y del público en general. Ahora, ¿quién es esta misteriosa actriz? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Se han mencionado varios nombres, pero ninguno ha sido confirmado. Algunos apuntan a una actriz secundaria, alguien que no tenía un papel protagónico pero que compartía muchas escenas con Can. Otros, en cambio, señalan a una actriz más conocida, una figura importante en la industria del entretenimiento turco. Nombres como el Zinsangu, aunque desmentidos rotundamente por ella misma y su equipo, fueron lanzados a la palestra, alimentando la especulación. Otros, más osados, incluso llegaron a sugerir a Beren Saat, aunque la diferencia de edad y el estatus de casada de esta última hacían la hipótesis poco probable. Lo que sí parece claro, según estas fuentes, es que Mehmet se enteró de esta supuesta infidelidad. Y que, como es lógico, la noticia no le sentó nada bien. Se dice que hubo discusiones acaloradas, reproches y un distanciamiento evidente entre ella y Can. De hecho, algunos aseguran que esta fue la verdadera razón por la que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se enfrió tan repentinamente. La prensa turca, siempre ávida de carnaza, recogió las indirectas que, según algunos, Mehmet lanzaba en entrevistas posteriores, veladas alusiones al desamor y la decepción que muchos interpretaron como confirmaciones implícitas del drama. Pero la cosa no termina ahí. Porque este supuesto escándalo de traición no solo habría afectado la relación personal de Can y Mehmet, sino también su relación profesional. Al parecer, la tensión entre ellos era palpable en el set de grabación, lo que dificultaba el trabajo y afectaba el rendimiento de ambos. Algunos miembros del equipo técnico y artístico de Erkenci han insinuado en entrevistas que la atmósfera en el set se volvió cada vez más tensa a medida que avanzaba la serie. Maquilladores, asistentes de dirección y hasta los encargados del catering, al parecer, eran testigos mudos de miradas gélidas, conversaciones susurradas y un ambiente general de incomodidad que contrastaba radicalmente con la euforia y camaradería iniciales. Algunos incluso recuerdan retrasos injustificados en el rodaje, atribuidos a indisposiciones repentinas de los protagonistas, indisposiciones que, según las malas lenguas, no eran sino consecuencias de las acaloradas discusiones entre Can y Mehmet. Y como si esto fuera poco, también se rumorea que la producción de Erkenci intentó encubrir este escándalo para proteger la imagen de sus protagonistas y el éxito de la serie.
Se habla de estrategias de relaciones públicas, de comunicados cuidadosamente redactados y de entrevistas pactadas para desviar la atención de los rumores. Se dice que la cadena Star TV, responsable de la emisión de la serie, movió todos sus hilos para evitar que la bomba estallara, consciente del impacto negativo que un escándalo de estas dimensiones podría tener en la audiencia y en la reputación de la producción. Los comunicados oficiales, siempre ambiguos y evasivos, hablaban de desacuerdos creativos y diferencias de opinión, como la causa del distanciamiento entre los protagonistas, una versión edulcorada que sin embargo, no convenció a muchos. Por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir nunca han confirmado ni desmentido estas informaciones. Ambos han mantenido silencio sobre el tema, prefiriendo centrarse en sus respectivos proyectos profesionales. Can, como sabemos, se mudó a Italia y ha estado trabajando en varias producciones internacionales. Demet, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía con series y películas. La trayectoria ascendente de ambos, tanto a nivel nacional como internacional, ha servido, de alguna manera, para eclipsar el escándalo, aunque las cicatrices, según algunos, siguen siendo visibles. Sin embargo, el silencio de ambos ha alimentado aún más las especulaciones. Muchos creen que si no hay nada que ocultar, ¿por qué no salir a desmentir los rumores? Otros, en cambio, piensan que es comprensible que no quieran hablar de un tema tan delicado y personal. La estrategia del silencio, aunque criticada por algunos, podría ser una forma de protegerse a sí mismos y a sus carreras del escrutinio público. En un mundo donde la vida privada de las celebridades se convierte en espectáculo, mantener la intimidad a salvo puede ser la mejor defensa. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Como les dije al principio, son solo rumores, especulaciones que han circulado en la prensa y en las redes sociales. Pero como también les dije, cuando el río suena. La ausencia de pruebas irrefutables no significa que las acusaciones sean infundadas. En el mundo del espectáculo, muchas verdades permanecen ocultas tras un velo de secretos y conveniencias. Lo que sí es innegable es que la relación entre Can y Demet, ya sea amorosa o simplemente profesional, se enfrió repentinamente después del éxito de Erkencikus. Y que, desde entonces, ambos han evitado hablar el uno del otro en público. Después de convertirse en la pareja más querida de la televisión turca, su repentino alejamiento generó una gran decepción entre los fans, quienes no dejaron de especular sobre las razones de esta ruptura. La falta de contacto público, la ausencia de felicitaciones en redes sociales por sus respectivos éxitos y la evitación sistemática de preguntas sobre el otro en entrevistas, no hicieron sino confirmar la existencia de una fractura profunda e irreconciliable. Algunos fans todavía tienen la esperanza de que algún día Can y Demet vuelvan a trabajar juntos, o incluso que retomen su romance. Pero, después de todo lo que hemos escuchado, parece poco probable que eso suceda. La química explosiva que exhibían en pantalla, la conexión palpable que transmitían en cada escena, parece haberse evaporado por completo, dejando tras de sí un vacío que difícilmente podrá ser llenado. La magia de Erkencikus, que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, se ha convertido en un recuerdo agridulce empañado por las sombras de un supuesto escándalo de traición. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo realmente una traición entre Can y Demet? ¿O creen que son solo rumores infundados? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Han escuchado alguna otra teoría sobre este supuesto escándalo? ¿Conocen a alguien que haya trabajado en la producción de Erkencikus y pueda arrojar algo de luz sobre esta historia? Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudarán a construir una visión más completa de este drama turco. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que toda la información que les he dado son solo rumores, así que tómenlo todo con pinzas. Pero como siempre, la realidad supera la ficción. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de dramas que a menudo superan la imaginación más febril. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con su romance truncado y su supuesto escándalo de traición, es un claro ejemplo de ello. En resumen, hoy hemos explorado el supuesto escándalo de traición que habría afectado la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de Erkencikus. Hemos analizado los rumores de una tercera persona involucrada,
los nombres que se barajaron en la prensa turca, el distanciamiento entre ambos y el supuesto encubrimiento por parte de la producción de la serie. Hemos dejado la pregunta abierta sobre la veracidad de estos rumores, invitándolos a ustedes, la audiencia, a formar su propia opinión. Hemos profundizado en las consecuencias de este supuesto escándalo, analizando su impacto en la relación profesional y personal de los protagonistas, así como en la percepción pública de la serie. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué otras parejas de la televisión turca creen que esconden secretos oscuros? ¿Qué otros escándalos han sacudido la industria del entretenimiento en Turquía? Sus sugerencias son muy valiosas y me ayudarán a elegir los temas para mis próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.